Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Paula Benavente Morante y hoy, junto con mis compañeros Hilary Guzmán y Hugo Bazán, explicaremos sobre un tema que tiene cierta relevancia argumentativa, el cual es la legalización del aborto en toda clase de índole en nuestro país, Perú. En un estudio realizado a mujeres peruanas entre los 18 y 49 años de edad por el Instituto de Opinión Pública encargado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, reveló de que cerca de 1 millón de mujeres, que representan el 19% de nuestro país, admite haberse realizado un aborto, mostrando mayor incidencia en los sectores socioeconómicos C, D y E. Ahora, la legalización de esta clase de procedimientos suele generar diversos tipos de reacciones y opiniones, lo que genera un debate constante en nuestro país. Muchos consideran de que el aborto debería estar legalizado debido a que su prohibición no evita que las mujeres realicen esta clase de procedimiento poniendo en riesgo su vida y su salud. Además de que se considera que la penalización del aborto es una injerencia sexual y reproductiva a la mujer y sus derechos sexuales. En contraposición, se sostiene de que el aborto es el asesinato del bebé aún no nacido y por lo tanto no debería estar vigente. Además de que podría ser totalmente evitable si se implementara un buen sistema de educación sexual, en el cual los jóvenes pudieran tener acceso a métodos anticonceptivos eficientes con el fin de evitar abortos y embarazos no deseados. En la exposición presente nosotros planteamos analizar el tema desde ambos puntos de vista, a favor y en contra. A favor nos encontramos mi compañera Hilary y yo, y en contra está mi compañero Hugo Bazán. En mi argumento me gustaría discutir las consecuencias que supone tanto para el Estado como para la población la no legalización del aborto. Debemos analizar qué es lo que beneficia más a la economía y a la población, si el prohibicionismo o un aborto legalizado y regularizado. En algunos países como Rumania y Uruguay, donde el aborto es legal, se ha podido observar una serie de mejorías en la calidad de vida de los habitantes de estos países, desde la reducción de la tasa de mortalidad hasta los ahorros en el presupuesto estatal. En un estudio realizado por BMC Women's Health en 2019, para relacionar la tasa de mortalidad con las leyes del aborto, en 162 países se concluyó de que la tasa de mortalidad es mucho más pequeña y menor cuando las leyes del aborto son menos restrictivas. Ahora, la penalización del aborto en nuestro país supone un costo directo en nuestro sistema de salud. Se estima que el 50% del presupuesto destinados a los departamentos de ginecología y obstetricia se gasta en los tratamientos de complicaciones post-abortos. La mediana de este tipo de atención fluctúa entre los 44 y 141 dólares estadounidenses, representando así un costo directo en el sistema cerca de 14 millones de dólares anuales. Por supuesto, si el aborto fuera legal en nuestro país, no solo se podrían evitar múltiples muertes innecesarias, sino que también las hospitalizaciones por abortos incompletos o mal realizados. Dicho esto, podemos suponer de que el aborto es en realidad un beneficio y representa una solución para el Estado más que un problema, y por lo tanto debería estar vigente su legalización. Buenas tardes, soy Hilary Guzmán y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de mi argumento a favor, el derecho a la libertad de poder decidir. Según García, 2012, refiere que toda mujer tiene la libertad sobre su derecho sexual, reproductivo y materno, puesto que esto no implica una obligación, sino por el contrario, implica uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la libertad, un derecho constitucional. Esto quiere decir que la mujer tiene el derecho de poder realizar una planificación familiar, de poder decidir en qué momento y cuántos hijos quiere tener, y no por algo impuesto por la sociedad ni por el Estado. Por otro lado, en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Si bien es cierto, se menciona en primer lugar a la vida, se nombra a estos tres derechos juntos, ya que estos tres derechos
forman parte de un derecho básico para las personas. También está claro que el derecho a la vida es un derecho importante que se tiene que respetar, como también el derecho a la libertad. Tener un hijo no deseado puede traer consecuencias tanto para la madre como para el hijo. También la sociedad suele afirmar que las mujeres que abortan son personas poco sensibles, personas que son asesinas, personas que son egoístas, que lo hacen sin pensar. Y en realidad, las personas que piensan de esta manera no tienen conocimiento de que el aborto no es un asunto de frivolidad, sino las mujeres abortan por múltiples razones. Una de las principales es la violación, como también el no tener recursos para poder tener un hijo, el rechazo, el miedo al rechazo por la sociedad, por la familia, por la pareja, por miedo al maltrato, etcétera de cosas. Las mujeres, en muchas ocasiones, al tener un hijo no deseado, sufren psicológicamente. También, en una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública, encargada por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Reproductivos y Sexuales, revela que el 19% de las mujeres peruanas se han realizado un aborto. 1 de cada 5 mujeres. Esto quiere decir que más de 1 millón de peruanas han tenido un aborto, se han realizado un aborto. El aborto en el Perú es una realidad que continuará siendo. No se debería exponer a la mujer a situaciones de criminalidad, a situaciones de prácticas clandestinas, ilegales, que pueden afectar a su salud. Buenos días, profesor. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Hugo Gabriel San Cristóbal y soy alumno de la Universidad San Ignacio de Loyola, USIL. Y como acaban de mencionar en la introducción, a mí me toca hablar al respecto de por qué estoy en contra de los abortos para todos los casos. Mi argumento es, el aborto es el asesinato de un ser humano que podría ser evitado con un buen sistema de educación sexual. Y es que es obligación del Estado brindarnos la educación adecuada para poder no solo prevenir embarazos no deseados, sino también enfermedades de transmisión sexual. Es uno de nuestros derechos, el derecho a la educación, y por el momento no es un aspecto tan avanzado en nuestro país porque es opacada por la corrupción de los gobiernos, de las autoridades y todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Y ahora justamente que estamos hablando de los derechos, me gustaría tocar eh, a PROMSEX, que es un instituto no gubernamental feminista que se encargó en su estudio, por ejemplo, de encuestar a la población femenina en el Perú y demostrar en cifras la cantidad de personas que han abortado hasta ahora. El estudio sorprendentemente demostró que el 19% de la población femenina ha abortado. Entonces estaríamos hablando de 1 millón de personas que deberían ser privatizadas de su libertad por haber cometido un acto ilícito y haber violentado una de las leyes humanas. Entonces, a mí me parece muy doble moral, por ejemplo, que en la mayoría de debates se hable acerca de esto y que en la posición a favor del aborto se encuentren personas que han abortado. Esto solo demuestra la falta de criterio humano, ya que están reclamando un derecho a través de la violentización de otro, ya que están manejando los derechos a su antojo. Si nos ponemos a pensar, hasta ahora 1 millón de personas, 1 millón de mujeres deberían estar cumpliendo entre 1 o 2 años en la cárcel
las personas que, los médicos que les realizaron el aborto deberían estar pasando por una condena de 5 años, pero sinceramente esto no ocurre, no ocurre y muchas mujeres dicen que tienen derecho a elegir sobre su cuerpo, pero cuando hay vida dentro de su cuerpo, no puedes tú atentar contra esa vida. Y es que, según el conocimiento científico moderno, el feto tiene implementado el ADN, que es un genoma humano que es distinto del padre y de la madre, o sea que es único. Entonces, según los datos científicos recopilados hasta ahora, según la ciencia, el feto es un ser vivo y no hay más de qué hablar, no hay que darle vueltas a esto. Y ahora también me gustaría hablar sobre la filosofía. En la filosofía, por ejemplo, hay que tratar de distinguir entre dos definiciones, entre el desarrollo y la esencia. Por ejemplo, aquello que se desarrolla como cosa tiene la esencia de una cosa, porque de lo contrario no se desarrollaría como una cosa. Si el feto se está desarrollando como un ser vivo, es porque tiene la esencia de un ser vivo. Cuando una mujer va a dar a luz, no va a dar a luz a una cosa, no va a dar a luz a una manzana, tampoco una zapatilla, va a dar a luz a un ser humano que tiene derechos. ¿Y por qué tiene derechos? Porque es justamente un ser humano y el Estado debería respaldarlo con sus derechos humanos, debería darle sus derechos humanos. Y ahora justamente que estamos hablando de los derechos, me gustaría tocar eh, a PromSex, que es un instituto no gubernamental feminista que se encargó en su estudio, por ejemplo, de encuestar a la población femenina en el Perú y demostrar en cifras la cantidad de personas que han abortado hasta ahora. El estudio sorprendentemente demostró que el 19% de la población femenina ha abortado, entonces estaríamos hablando de 1 millón de personas que deberían ser privatizadas de su libertad por haber cometido un acto ilícito y haber violentado una de las leyes humanas. Entonces, a mí me parece muy doble moral, por ejemplo, que en la mayoría de debates se hable acerca de esto y que en la posición a favor del aborto se encuentren personas que han abortado. Esto solo demuestra la falta de criterio humano, ya que están reclamando un derecho a través de la violentización de otro, ya que están manejando los derechos a su antojo. Si nos ponemos a pensar, hasta ahora 1 millón de personas, 1 millón de mujeres deberían estar cumpliendo entre 1 o 2 años en la cárcel. Los médicos que les realizaron el aborto deberían estar pasando por una condena de 5 años. Y ahora, tocando el tema sobre la mujer y los derechos que tiene sobre su cuerpo, es totalmente acertado que todos tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, pero cuando hay una vida en medio, no podemos atentar contra esa vida. Y esto está basado tanto en evidencia científica y evidencia filosófica. ¿Y a qué voy con esto? Que según el conocimiento científico moderno, el feto tiene un ADN, que es un genoma humano, que es muy distinto al del padre y la madre. En pocas palabras, es único. Entonces, esto básicamente tendría que decir que el feto es un ser humano. Entonces, desde el ámbito científico no hay ninguna discusión al respecto, no se puede probar lo contrario hasta ahora. Entonces, para el ámbito científico, el feto es un ser humano. Ahora, me gustaría tocar también un tema filosófico, y es que para hablar de estos temas hay que distinguir sobre desarrollo y esencia. Aquello que se desarrolla como cosa tiene la esencia de esa cosa, porque de lo contrario no se desarrollaría como esa cosa. Si el feto se está desarrollando como un ser vivo, es porque tiene la esencia de un ser vivo. Cuando una mujer va a dar a luz, no va a dar a luz a un objeto, no va a dar a luz tampoco a un zapato ni una manzana, sino va a dar a luz a un ser humano. Y como es un ser humano,
según las normas universales, se le tiene que dar los derechos humanos. Es es algo obligatorio. Para culminar con la exposición argumental, me gustaría exponer acerca de nuestra conclusión que llegamos a partir de nuestros argumentos a través del diálogo con mis compañeras que estaban a favor de la legalización y en contra y por mi parte en contra del aborto, ¿no? De la legalización del aborto. La conclusión es muy simple. La conclusión es que se implemente el aborto, pero a través de eso no se descuide, por ejemplo, la calidad de educación sexual, porque cuando el aborto ocurra en el Perú o en cualquier otra parte del mundo, se va a dejar de tomar el sexo como algo importante y se va a tomar más como a la ligera. Entonces, la conclusión vendría a ser que se implemente, que se legalice el aborto en el Perú, pero justificando y fortificando la educación sexual, una buena educación sexual para que no hayan problemas de embarazo no planeado, para que no haya problemas de enfermedades de transmisión sexual o muertos.